Hola, mi nombre es Leonardo Hernández y soy profesor de la materia Psicología Clínica de Adultos del Departamento de Psicología Clínica de la Escuela de Psicología Universidad Central de Venezuela. En la última sesión estuvimos trabajando la definición del trastorno de pánico, revisamos sus características y sintomatología asociada. Hoy vamos a conversar brevemente sobre los fundamentos teóricos o explicaciones que subyacen al trastorno de pánico y que nos puedan guiar en el futuro en el diseño de una estrategia de intervención efectiva. Para este encuentro me permití poner en la mesa algunas preguntas que favorezcan un poco la discusión o abonen el terreno para la discusión. Una es cuál es el origen del trastorno de pánico. Los episodios responden a factores cognitivos o más bien conductuales. El trastorno de pánico es un fenómeno biológico o psicológico, es aprendido o es innato. ¿Es posible diseñar una estrategia de intervención general o dependerá o tendremos que diseñar una estrategia para cada caso? Espero pues que esta discusión permita aclarar dudas y permita también de alguna manera diseñar estrategias de intervención efectivas en el futuro. Bien, recapitulando lo que revisamos en la clase anterior, de acuerdo al DSM-5, un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en pocos minutos y durante este tiempo se producen cuatro o más de los siguientes síntomas. Y aquí están todos esos síntomas que habíamos hablado la vez pasada: palpitación, dolor o molestia al tórax, aceleración del ritmo cardíaco, temblor, sacudida, mareos, parestesia, miedo a morir, etcétera, etcétera. Se han propuesto varias conceptualizaciones convergentes sobre el pánico, varias conceptualizaciones teóricas, unas más centradas en el proceso cognitivo y otras relativas al aprendizaje asociativo o condicionamiento clásico, y finalmente aquellas que están orientadas hacia las sensibilidades fisiológicas. En esta sesión de microenseñanza vamos a centrarnos en la propuesta del psicólogo David Barlow, debido a que me parece que integra bastante bien las diferentes propuestas y nos da señales claras que van a permitir diseñar un posible tratamiento en el futuro. Bueno, David Barlow es un psicólogo estadounidense y profesor emérito de psicología y psiquiatría en la Universidad de Boston. Y él plantea que para comprender de qué se trata el trastorno de pánico es necesario entender la aparición del primer episodio, de los primeros episodios de ataque, y luego observar cómo se derivaron posteriormente a un trastorno de pánico. En este punto es importante destacar que la aparición de un episodio de pánico aislado no necesariamente se deriva en un trastorno de pánico, pues es la recurrencia de los síntomas lo que finalmente van a permitir determinar la aparición o no del trastorno. Es decir, debe ocurrir esta serie de síntomas de manera repetida durante un periodo corto o al menos durante un mes para poder decir que estamos frente a un trastorno de pánico. Bueno, Barlow conceptualiza el ataque de pánico inicial como un disparo erróneo del sistema de miedo bajo circunstancias estresantes de la vida. Y esto ocurre en individuos con una especie de vulnerabilidad fisiológica, dado un sistema autonómico hipersensible. Entonces, bueno, lo que Barlow plantea de alguna manera es que hay individuos que tienen una vulnerabilidad fisiológica y que favorece o facilita la aparición de estas fallas del sistema de alarma, y de alguna manera esta vulnerabilidad también nos podría ayudar a explicar por qué hay varios miembros del mismo grupo familiar que pudieran desarrollar los mismos ataques de pánico. Estamos hablando exclusivamente desde el punto de vista de vulnerabilidad fisiológica. Bien. Ahora bien, en esta misma línea, Barlow propone que una vulnerabilidad psicológica explica el desarrollo de la aprensión ansiosa sobre la posible recurrencia de episodios de pánico y que finalmente conduce a la aparición del trastorno de pánico. Es decir, Barlow de alguna manera plantea que luego de la aparición de algunos episodios de pánico, la persona tiene una aprensión ansiosa sobre la recurrencia del pánico. No quiere volver a experimentar porque le resulta muy agradable, pero tiene muchísimo miedo y está, por decirlo de alguna manera, muy negativa sobre la posible aparición. Esta negatividad, por decirlo de alguna manera, esta aprensión, desarrolla una vulnerabilidad psicológica, y esta vulnerabilidad psicológica está relacionada con un conjunto de creencias con contenido de peligro sobre los síntomas, o sea, sobre cada uno de los síntomas, como por ejemplo, estoy perdiendo el control, esto que está ocurriendo es terrible, no voy a poder hacer nada al respecto, es una situación incontrolable. Entonces,
Esta creencia, por supuesto, tiene que ver con el significado que la persona le da a cada uno de los síntomas de pánico. Para una persona que sufre un trastorno de pánico, le resulta muy fácil, muy sencillo o muy elemental confundir cualquiera de estos síntomas, perdón, de pánico con cualquier otra patología grave. Bien, además de eso, el desarrollo del trastorno de pánico hay que tomar en consideración pues las asociaciones del miedo condicionadas que se desarrollan clásicamente, es decir, la persona también condiciona el pánico a los aspectos del contexto, lo cual quiere decir que cada vez que la persona esté ante situaciones que se parezcan al contexto o esté frente al mismo contexto, es bastante probable que aparezca alguna situación similar al pánico. También es posible que aparezcan algunas respuestas de pánico ante los alrededores de la situación y también cuando comiencen a aparecer síntomas de activación que se parezcan a los síntomas originales de pánico. Por ejemplo, cuando una persona comienza a subir algunas escaleras, comienza a tener una aceleración del ritmo cardíaco, o cuando alguna persona hace ejercicio, por ejemplo, o cuando alguna persona se marea por alguna otra cosa, cualquier síntoma que se parezca a los síntomas originales del pánico pudiera llevar a la persona a confundir lo que le está ocurriendo con un síntoma de activación del pánico y que aparezca el trastorno de pánico. Otros aspectos a tomar en consideración para entender un poco el mantenimiento del trastorno de pánico tiene que ver con esta evaluación cognitiva errónea que hace la persona, por ejemplo, temor a morir o a perder el control, lo cual, por supuesto, activa el temor y intensifica las señales temidas, es decir, se le tiene miedo a las señales mucho más de lo que normalmente se tiene. Esto termina desarrollando algo que se llama en trastorno de pánico miedo al miedo. La persona desarrolla el miedo de que vuelva a aparecer el miedo o que vuelva a aparecer cualquier síntoma. Y ante este miedo, pues se desarrollan o se disparan eventos de pánico. Algunos otros aspectos a considerar tienen que ver con que la persona pues termina desarrollando una fobia a los estímulos corporales internos, está hiperalerta de los estímulos corporales internos, que lo que son señales indicadoras para que se active la ansiedad. Eh, Además que estos estímulos son generalmente menos predecibles y es más fácil escapar de ellos cada vez que aparecen. La persona desarrolla también mayor ansiedad o anticipación sobre futuros ataques y finalmente evita cualquier procedimiento que provoca las sensaciones corporales, como le decía, hacer ejercicio o cualquier tipo de actividad que pudiera que pudiera favorecer la aparición de cualquier síntoma, aunque no tenga nada que ver con el episodio de pánico. Y finalmente es importante determinar que también la persona desarrolla muchas estrategias conductuales de evitación o escape inadecuadas para alejarse de cualquier situación que pueda producir pánico. Bueno, esperando que esta información sea útil y que nos ayude a entender un poco la génesis del trastorno de pánico, la génesis del mantenimiento y que también nos brinde una panorámica que permite entender el trastorno y contribuir a las estrategias de intervención futura. Gusto en saludarles y nos vemos en la próxima sesión.